Muy buenos días, el tema de hoy es conforme a la carne. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis conforme a la carne. Mira que encontramos que aquí el apóstol Pablo nos habla cuál es la naturaleza en la cual usted y yo nos estamos basando a diario. ¿Cuál es la naturaleza que alimentamos? ¿La naturaleza del espíritu o la naturaleza de la carne? Porque si vivimos conforme a la naturaleza, no le agradamos a Dios. Porque la naturaleza de la carne es la inmoralidad, el pecado, la mentira, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la altivez, la masturbación, la pornografía, la inmoralidad sexual, el engaño, la traición, la infidelidad. La naturaleza carnal. Pero si vivimos conforme al Espíritu, vivimos para agradar al Señor. La naturaleza del Espíritu es paz, gozo, alegría, gracia, gloria, justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted y yo entramos a mirar en el libro de Gálatas capítulo 5, encontramos los frutos de la carne, pero el fruto del Espíritu. Ya que el apóstol Pablo nos habla que los frutos de la carne son 13. Y que el que prevalece en los frutos de la carne no le agrada al Señor, no tiene acceso al reino. Es una persona que anda en el pecado, anda en la inmoralidad. Por eso encontramos que prevalecen aún mucho más los frutos de la carne, que son 13. El fruto del Espíritu es 9, el fruto que abra el Espíritu de Dios. Cuando tenga un tiempo, usted lea ese capítulo 5 de Gálatas. Ahí encontrará los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, y usted encontrará cuáles son los que más se mueven en usted. Si se mueve más los de la carne o se mueven más los del Espíritu. ¿Alimenta más los frutos de la carne o alimenta más el fruto del Espíritu? Ahí encontramos una comparación que nos hace el apóstol Pablo para mirar cómo está la naturaleza de usted y la mía. Por eso dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriremos al mundo espiritual, moriremos al mundo en el cual el Señor quiere llevarnos al reino del espiritual, al reino del Espíritu en Cristo Jesús. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. O sea, si alimentamos el Espíritu, usted y yo viviremos. Pero mire que encontraba aquí en el libro de Romanos capítulo 8, cómo esto tiene unas definiciones muy importantes que debemos tener en cuenta. Como dice en Romanos 8:5, porque dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una pregunta, ¿qué piensa más usted? ¿En las obras de la carne? ¿En sus pensamientos, sus frustraciones, sus luchas, sus debilidades, sus inseguridades, sus anarquías, sus rebeliones, sus pecados, su carácter, su palabra, su voluntad? ¿O piensa más en las cosas del Espíritu, en un cambio, una transformación, una redención, una restitución, una restauración en el poder del Espíritu de Dios, que es lo que más alimentamos a diario? Ya que encontramos que quienes viven de acuerdo a su naturaleza pecaminosa tienen su mente puesta en lo que esa naturaleza desea, el pecado. Por eso en Romanos 8:7 el apóstol Pablo nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco no pueden. El pecado no se puede sujetar a la ley espiritual del Señor, porque abunda más el pecado, anhela más el pecado, desea más el pecado, lo mueve aún mucho más sus deseos, sus pasiones, sus inseguridades, sus temores, y no se pueden sujetar a la ley de Dios. Ya que una mente pecaminosa es hostil a Dios, no se somete a la ley de Dios como tampoco puede hacerlo. ¿Qué significa? Que la naturaleza pecaminosa no puede salvarse. Pero ¿cómo no puede salvarse? Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 17, del 16 al 20. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Muchas veces una persona que conoce de Cristo, el pecado a veces tiende a jalarlo a la persona a que se vuelva una persona pecaminosa. Pero si usted y yo somos del Espíritu, una persona cristiana, cada día muero, como dice el apóstol Pablo, cada día muero. Estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué hago? Alimento el espíritu con los hábitos espirituales, con la meditación y el estudio de la palabra, con intercesión, oración, ayuno, para morir a la carne, pero también para vivificar el espíritu, para que la carne no se enseñoree de cada uno de nosotros, sino que sea el espíritu. Por eso, ¿qué alimenta más usted a diario?
¿El espíritu o la carne? ¿Cómo se ve usted frente al Señor? ¿Cómo se ve reflejado frente a la palabra si es que usted medita y estudia la palabra? Ya que la palabra confronta, la palabra cambia, la palabra transforma. Cada vez que usted y yo entramos a meditar y estudiar en la palabra, viene el Espíritu Santo, nos confronta, nos cambia nuestra forma, siempre y cuando le permitamos al Espíritu Santo que entre y nos cambie nuestra forma a medida que leemos la palabra. Ya que el apóstol Pablo nos muestra una experiencia que las personas creyentes continúan pecando, pero él dijo que Dios no cuenta sus pecados en contra nuestra. ¿Por qué? Porque él cuenta los pecados en contra de la naturaleza pecaminosa que habita en cada uno de nosotros. Por eso lo repito, lo digo, que es los miembros que tienden a contaminarse del pecado, pero el espíritu se enseñorea cuando lo alimentamos, usted y yo, y doblega la carne a medida que la alimentamos y prevalecemos en la oración, en el clamor, a través de a la luz de la palabra. Es importante que conozcamos y entendamos qué nos quiere hablar el Señor. Miremos lo que nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15 del 51 al 53, ya que dice aquí la palabra: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto corruptible, la naturaleza pecaminosa, se convierta en algo incorruptible. ¿Y cómo lo lograremos? En el clamor y la oración, el ayuno y la intercesión, la meditación de la palabra. Ya que cuando usted y yo hacemos morir los deseos de la carne, se vivifica el Espíritu de Dios a través de nuestras vidas. Ya que en el rapto, en la resurrección, la naturaleza pecaminosa no será a usted y a mí removidas. Nuestros cuerpos nuevos no la tendrán ya que el Señor entrará y obrará a través de cada uno de nosotros con cambios y transformaciones en la medida que usted y yo prevalezcamos en la oración, en el ayuno y la intercesión, para que haya un cambio en nuestra naturaleza. Pero miremos qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 verso 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos vivir a diario en el Espíritu de Dios, ya que en los versículos anteriores nos dicen que Pablo no está hablando de nuestro comportamiento, sino de nuestras intenciones, ya que la intención de una persona es vivir de acuerdo con la naturaleza pecaminosa. Eso es una indicación de que esa persona no es salva, es una persona esclava del pecado, es una persona esclava de sus emociones, es una persona esclava de sus deseos, es una persona esclava de sus intenciones en el cuerpo, en la carne y en el deseo. Pero una persona cuya mente está fija en vivir según el Espíritu, a pesar de que peca, es salva. O sea, a pesar de que peca, quiero que me entienda que a pesar de que peca, que el cuerpo quiere hacer algo, el cuerpo quiere doblegarse, la carne quiere doblegarse al pecado. Pero si el Espíritu se mantiene vivificado a través de nuestras vidas, doblegaremos la carne, y esa carne no nos doblegará a usted y a mí como nos tenía doblegados anteriormente, antes de conocer de Jesucristo. Por eso el Señor nos lleva a que usted y yo conozcamos y entendamos qué es lo que nos quiere hablar hoy. Por eso, conforme a la carne se llama el tema. ¿Por qué conforme a la carne? ¿Qué alimentamos más a diario? ¿La carne o el Espíritu? ¿Cómo está el Espíritu que Dios le dio a usted? ¿Será que está raquítico porque hace tiempo no lo alimenta con el clamor, el ayuno, la intercesión, la oración, la palabra, y con el ayuno para poder doblegar la carne? ¿Será que ese espíritu carnal lo tiene doblegado? ¿O será que realmente usted sí está alimentando el espíritu y tiene doblegada esa carne, la tiene crucificada con Cristo a diario, y ese espíritu se vivifica delante de Dios a diario en la oración, en el clamor y buscando la presencia del Señor? La pregunta va más allá. ¿Cómo está usted delante del Señor? ¿Cómo está? ¿Será que todavía está conforme a la carne? Pero es que me cuesta, pero es que es tan difícil, pero que no he podido concentrarme, pero es que estos pensamientos, pero es que este carácter, pero es que estas decisiones, pero es que esta lujuria, es que este deseo me gana. No le gana. Usted tiene que doblegarlo. Por eso, si usted alimenta más el Espíritu, le aseguro que el mismo Espíritu doblega esa carne y usted vivirá conforme al Espíritu de Dios, conforme a lo que el Señor quiere lograr y obrar a través de su vida. Pero hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que todos los deseos de la carne hoy sean doblegados en su vida y destruidos en la cruz del Calvario. Pero le pido al Señor también que renueve su mente a la luz de la palabra y que le dé una mente de Cristo, una mente renovada y restaurada
restaurada en la plenitud del Espíritu de Dios, a la luz de la palabra, en el nombre de Jesús. Que lo lleve a ser una persona firme, constante y determinante en el poder del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Amén.